La otra vez vi una entrevista de una persona del Banco de México que le hicieron que por qué el CODI no había jalado, que el CODI pues es la aplicación para leer QRs y hacer pagos. Y uno de los comentarios que decía era, bueno, pues es que al mexicano todavía le gusta usar mucho el efectivo. A ver, déjame te doy un dato. En alguna ocasión yo hice un trabajo de investigación en donde tú puedes de alguna manera asociar el crecimiento de la economía con el crecimiento de billetes y moneda metálica. Ah, sí nos platicaste de la base monetaria. Exacto. Sí, a ver. En donde en nuestro país tiene un crecimiento muchísimo más allá de lo que debería ser de acuerdo al estándar. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pues por actividades ilícitas de una u otra manera. Y no nada más estoy hablando de narcotráfico, me explico. Cuando alguien, por ejemplo, ahorita, y porque todavía hay por ahí, compra una factura falsa, le devuelven el dinero en efectivo. En efectivo. Entonces, ese es un tema, no necesariamente es el hecho de que yo quiera seguir usando efectivo. Pues todo el mundo quisiera ya no usar efectivo, creo yo, en cierta formalidad. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1. Comenzamos. Señoronas, señores, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, episodio tradicional. Porque la gente en estas fechas ya empieza. Oye, espérate, y el próximo año, y que las elecciones, y que cómo viene el golpe, y que la recesión en Estados Unidos, y que el dólar, y que ya se empieza a poner muy inquieta. Digo, porque pues los negocios, las planeaciones anuales, pues ya pasó, ¿verdad? Sí, o sea, ya normalmente es en octubre. En octubre. Cuando salen los presupuestos. Pero bueno, como quiera, estoy seguro que este episodio, como todos los episodios de Perspectiva Económica, le va a ser de mucho valor a usted, a sus negocios, a sus finanzas personales. Es un episodio obligado para el cierre de año y como ya es tradición, Alejandro Díaz con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Maurice. ¿Cómo estás? Encantado, bien. Y espero que todos ustedes muy bien. Y encantado de estar aquí contigo siempre compartiendo algunas reflexiones en torno a este cada vez más complicado entorno económico, político, social. Oye, qué interesante. No, de hecho, no sé si ya lo mencioné la vez pasada, pero medimos los años por estos episodios, ¿no? O sea, no vas sintiendo que he hecho madre. ¿Sí? O sea, parece ayer que grabamos el del año pasado. Y como siempre decimos, vamos a hacer el ejercicio de escuchar el del año pasado para ver qué sí se cumplió, qué no, qué cosas pasaron. Oye, como siempre, los eventos impredecibles, digo, la guerra en Medio Oriente, que fue uno de los temas más sonados este año. Pero bueno, viene un 2024 bastante interesante, cargado de carnita política, económica y social. Nuestro país en un entorno, pues ahora sí que interesante por muchos aspectos. Vamos a tratar de platicar con la estructura que siempre normalmente tenemos en este episodio. Este es el episodio en donde sí tocamos temas políticos. De todo el contenido en el año no tocamos temas políticos, pero en este sí, pero obviamente siempre con una visión objetiva, claro. de las cosas como son. Podemos empezar, como siempre empezamos, haciendo un balance en general del año, aciertos, desaciertos. ¿Con qué te quedas del año en general? Yo creo que este año yo me quedo con el hecho de que tuvimos un crecimiento muy dinámico comparado con lo que se pensaba hace un año, ¿no? Todo el mundo lo ubicaba entre el 1 y el 1,5% y quizá vamos a acabar alrededor del 3,5%. Del 3,5%. Incluso Hacienda se quedó corto en su pronóstico y eso ya es decir, me explico. ¿Qué más veo yo en este año? Pues tú acabas de decir, ha habido mucho movimiento, mucho ruido político que de alguna manera ha incidido en la economía. Pero aquí en México, pues todo sigue siendo muy favorable, ¿no? Particularmente se decía que desde febrero o marzo iba a haber una recesión en Estados Unidos y no ha habido tal, y no ha habido ni siquiera una desaceleración. Sí. Y obviamente hace un par de años vimos que Estados Unidos de alguna manera durante 2 trimestres consecutivos se contrajo la actividad económica,
Pero en México ni lo sentimos, me explico. Yo creo que mucho tiene que ver con la relocalización de plantas por cuestiones de manufactura, mejor conocido como el nearshoring, y también el friendship shoring, que tiene que ver lo mismo, pero más que por la lejanía, por estar cerca del país amigo, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importante. Y todos los factores que están impulsando el crecimiento vía el consumo se están ahí y siguen ahí. El empleo sigue creciendo muy activamente, los salarios reales creciendo como nunca, la masa salarial creciendo, las remesas creciendo, y Estados Unidos pues más o menos sigue un ritmo de crecimiento que nos ayuda mucho a que todo esto se redondee, ¿no? Por el lado de las finanzas públicas, que mucha gente dice, es que ahí hay un boquete. Este año creo que va a estar bien. Ahorita que hablemos del año que entra podemos hacer algunas acotaciones adicionales, pero bueno, pues en general creo que todo en este sentido se ve muy bien. El tipo de cambio pues ha sorprendido a muchísima gente, precisamente porque los factores que determinan la oferta y demanda de dólares realmente han estado muy a favor. Mucha gente dice que es por la diferencial de tasas. Si tú haces un recuento en el año, prácticamente ha habido una salida neta de capitales. Una salida neta de capitales de la posición que tienen los extranjeros en valores gubernamentales. O sea, esa hipótesis de que es por el diferencial de tasas también pierde mucha validez en función de lo que estamos viendo y de que hay otros factores que de alguna manera inciden. O sea, en resumen, ese punto que estás diciendo es, en general, los extranjeros sacaron más capital del que metieron. Muchos diciendo que es por el diferencial de tasas, porque la deuda mexicana les da buenos rendimientos. Acotando, sacaron mucho más capital en valores gubernamentales. Correcto. En lo que le llaman el dinero caliente, el que se va en segundos, ¿verdad? Porque en segundos vendo un set, en segundos compro un dólar y en segundos me lo llevo fuera de México. Sí. Y en todo el sexenio ha habido una caída tremenda, ¿verdad? Simple y sencillamente a principios de sexenio teníamos un porcentaje de los bonos del gobierno en poder de extranjeros de cerca del 40%. Ahorita anda alrededor del 20%. Ha caído de una manera muy importante. ¿A qué podría responder esto? ¿Tendrá relación la compra que está haciendo los nacionales en este tipo de valores gubernamentales, o sí efectivamente por la salida de capital extranjero? Mira, ahí es muy difícil tener una respuesta fundamental, porque creo que cada inversionista responde a una serie de cuestiones, ¿no? Se habló mucho y se sigue hablando de que el problema de Pemex, el problema del gobierno federal, el que si la deuda de Pemex, el que si nos van a quitar la calificación, y muchos inversionistas se adelantan mucho a una mala noticia, me explico. Después viene, como bien dijiste, se alarga, hablaste ahorita de la guerra en el Medio Oriente, pero se alarga la guerra en Europa, me explico. También. Y eso de alguna manera hace que gente vuelva a lo que le llaman a un cielo seguro, ¿no? Un safe haven, ¿no? Que comúnmente se dice. Y eso es lo que está predominando desde mi punto de vista lo que está pasando ahora. Sin embargo, en el tema de inversión extranjera directa, que es otra fuente y que obedece a otras razones muy importantes, diferentes, pues hemos visto importantes avances en ese sentido, ¿no? Crecimientos muy dinámicos en cómo están aterrizando inversiones en nuestro país, ¿no? Producto de los dos fenómenos que ya comentamos. Sí, es que a mí me toca evaluar las decisiones de inversión de la gente dada la temporalidad. Por ejemplo, te platico cuando estaba el tema de la pandemia, ¿te acuerdas que cayeron mucho las bolsas, pero al año, a los 2 años estaban rompiéndolas duro y fue la entrada de estas aplicaciones en todo el mundo donde puedes invertir en bolsas y volar, y resulta que se hizo súper de moda, ¿verdad? Que toda la gente metiendo. Lo que dicen en a bull market, everyone's a genius, ¿no? Todos son expertos cuando el mercado le está yendo a tomar. Y eso duró año y medio, casi hasta 2 años. El frenesí de la bolsa en pandemia, la gente también metías en sus casas, ¿verdad? Invirtiendo tanto en Estados Unidos como en México. Pero hoy en día son los CETES. O sea, los CETES es de lo que todos están hablando, dadas las tasas que están dando. Por un lado me gusta porque impulsa al inversionista o a la gente que tenía su lanita ahí en el banco y que no quería hacer nada y ahora se pusieron de moda los CETES, pues bueno, quieren meterla ahí.
Pero bueno, también se nota claramente la estacionalidad, que cuando un activo le está yendo a toda madre, todos pero van y se tiene vuelcan. razón, pero yo creo que ahí sí hay una razón fundamental. Si tú ves ahorita la tasa real de los CETES, qué bárbaro, comparado con esas épocas que tú dijiste de la pandemia, en donde llegó a ser negativa la tasa real, ¿no? Que nos lleva a un tema también interesante, inflación en el año. Pues se fue controlando ahorita y va más o menos, pero se controló. Se controló, pero sigue siendo alta. Bueno, aunque los últimos 2 meses ha habido muy buenos resultados, la inflación de alimentos. Y eso lamentablemente afecta al que menos tiene. En México, el decil de ingreso más bajo llega a gastar más del 50% de su ingreso en alimentos. Sí. Y eso es algo que es muy... propicia mucho la pobreza alimentaria que se llama, porque la gente deja de comer o consume productos de mucho menor calidad, ¿me explico? Claro. O sustituye otro tipo de cuestiones ahí al respecto, ¿no? Pero sí, evidentemente, a ritmo más lento del que quisiéramos, pero sí la inflación va de alguna manera viento en popa, bajando de una manera importante. Claro. Digo, y el nivel de tasas, pues también con la presión de la Fed, que allá pues más o menos, ¿verdad? Y van con la inflación. Y si pues ellos no la bajan, la encrucijada en la que está Banco de México para mantener el diferencial. Pero como que nos empezamos a divorciar, porque el último aumento que hubo en Estados Unidos no fue de alguna manera correspondido con una México. Sí, exacto. Pero la diferencia ya estaba, pues ya es importante, ya es importante, ¿no? O sea, como para decir, vamos a seguirle así, ¿no? Ahorita la pregunta es cuándo va a empezar el ciclo de bajas. Sí. Yo creo que los datos que vimos, sobre todo en Estados Unidos, en este último dato, creo que esta semana dan los precios del productor, que es importante analizar, pero apuntan a que hay una caída importante de alguna manera ya en la inflación, y sobre todo la expectativa de inflación también cayó mucho, ¿no? De acuerdo a los indicadores que hay allá de cómo miden la expectativa de inflación. Y son cosas que el mercado laboral sigue fuerte, pero enfriándose gradualmente, que eso es lo que todos esperamos, que haya lo que comúnmente llaman los economistas un aterrizaje suave. ¿Qué significa un aterrizaje suave? Que podamos controlar el fenómeno inflacionario, que llegue al nivel que quisiéramos. En Estados Unidos es el 2%, sin tener que aceptar una recesión o incluso una desaceleración profunda. Y creo que para allá vamos, ¿no? Contrario a lo que se pensaba hace un año. Ya. Oye, qué interesante el tema en nuestro país. Lo mencionaste varias veces, nearshoring, ¿verdad? Que es la palabra del momento. El nivel de empresas que está llegando a la frontera, a la franja norte de nuestro país. Proyectos en el sur, el Tren Maya, el transísmico que se plantea también por Oaxaca y llegar hasta Mérida. Y cómo esto le ha dado también dinamismo al país. Ahorita mencionabas las diferentes presiones que mantienen al superpeso, remesas, exportaciones, inversión extranjera, la tasa de interés. Sí, fue un buen año para México en general. Yo creo que fue un extraordinario año. Comparado, primero siempre hay que compararnos con la expectativa. ¿Qué se esperaba? ¿Me explico? Tú dices, pues nada que ver un crecimiento del 3,5 con crecimientos del 5, 6 o 7. No, claro. Pero sí fue un bastante buen año, ¿no? Incluso, mira, en las pláticas que yo doy económicas, pues se critica de alguna manera algunos elementos de política pública, pero les preguntas a los empresarios, oigan, ¿a quién le ha ido mal? Y la verdad es bien poca gente la que realmente levanta la mano, ¿no? Y no es por pena, o sea, la economía está boyante, la verdad. Con sus asegúnes, ¿verdad? Y con problemas que siempre va a haber, pero pues yo siento que todo va muy bien. Y siento que el año que entra, si no igual, va a ser incluso desde mi punto de vista un poco mejor que este año por toda la infusión que va a haber de recursos por una u otra razón, ¿me explico? ¿El tema electoral va a impulsar esto o por el otro lado va a afectar? No, yo sí creo que siempre naturalmente hay un impulso porque hay una cantidad de recursos que se destinan directamente a las campañas y o sea, todo el gasto de los partidos y le chingada. Pues va al consumo, finalmente no va a ir a poner una fábrica, ¿verdad? Sí. Ese es un tema importante. Ahora, si analizas el déficit público que se está estimando, es un déficit monumental. ¿De cuánto es? De 5.9% del PIB. Entonces, eso evidentemente trae otro impulso importante a la actividad económica, me explico.
y obviamente lo de las elecciones. Yo creo que la relocalización de plantas va a seguir madurando. Ese es el gran tema, ¿no? Porque ahorita estamos así, pero empieza cada vez más a madurar. Y los datos de inversión extranjera que nos dan, fíjate bien, eso es algo importante. Muchas veces hay empresas que ya no se necesita autorización para un cúmulo de actividades y vienen los extranjeros, invierten y la verdad después se dan cuenta y avisan. Me explico, no es como era antes que yo requiero una autorización expresa de la Secretaría de Economía para hacer una inversión y que se catalogue como inversión extranjera directa. Exacto. Y luego hay una serie de empresas que están en un proceso muy importante, vamos, en la fila para poder invertir y que están ahorita viendo y todos los problemas que ha traído la relocalización. En particular, que vemos, por ejemplo, el gran tema asociado a la falta de energía eléctrica inmediata o de factibilidad de energía eléctrica, a la falta de agua y sobre todo algo que está sucediendo a nivel mundial, la falta de mano de obra calificada. Mira, Maurice, yo que viví la época del 78-79, en donde había un fenómeno muy similar ahorita. Ibas a cualquier lado y estamos contratando, se necesita gente. Ahorita lo estamos viendo. O sea, hay una gran necesidad de mano de obra, no solo de mano de obra calificada, de todo tipo, y obviamente lo vemos en las cifras de desempleo en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí un poco que inquieta? Pues es el elevadísimo nivel de la economía informal, que obviamente eso genera grandes fugas de recursos para el gobierno federal porque no tienen la capacidad para recolectar impuestos de esa gente que sí tiene que ser satisfecha con los servicios públicos. Con los servicios públicos. Y bueno, pues eso ha sido un mal que llevamos arrastrando desde hace tiempo, ¿verdad? Muchos años. Y fíjate que leyendo justamente sobre ese tema, casos, por ejemplo, en China e India, cómo le han hecho para formalizar su economía, dices, ay, güey, o sea, hay veces sí se requieren cambios drásticos a nivel sistema. China lo hizo a través de super apps, por ejemplo, el famoso WeChat y el Alipay, como peleándose con el gobierno, pero al final de cuentas terminaron casi obligándose a través de las aplicaciones y con QRs que aquí se intentó y que no jaló tan bien. Ahorita se están aventando la segunda prueba. India con una formalización así en masa, dándoles como el Social Security en Estados Unidos, nada más que el Social Security ya te cuenta ya tienes una cuenta de banco. No lo veo tan tangible aquí en México, o por lo menos no veo un camino. Fíjate, de esto se ha hablado mucho y yo creo que una forma muy importante de hacerlo, que esta gente contribuya, lamentablemente, es a través del impuestos al consumo, porque todos consumimos. Sí, pues. El impuesto al ingreso es mucho más difícil de administrar, es mucho más difícil de ir con los... estamos hablando cerca de 25 millones de personas físicas que están en la informalidad. Y cómo le voy a ir a cobrar no resulta desde el punto de vista del costo-beneficio, pero si tú de alguna manera en el consumo los grabas, es mucho más fácil porque van a tener que ir al súper y ya tienes una estructura para recolectar. Ya. El problema ahí fundamental es lo que ha sido siempre un tabú. Hoy no podemos poner un impuesto a alimentos y medicinas que porque pues, puede políticamente incorrecto, pero eso sería pues algo que habría que evaluar o explorar algún tipo de esquema para poder aumentar de alguna manera la actividad. Ahora, también qué complicado esto en nuestro sistema fiscal. Sí. O sea, bueno, seguramente tú igual que yo vas a un lado y me hace una factura y nada más por internet. Y si no la pides hoy, ya, ¿sabes qué? Eso, si tú midieras el número de horas hombre que se pierden en eso en términos de productividad, es enorme, es enorme. El gobierno hizo un avance enorme en ese sentido para hablar de un impuesto sobre la renta basado en las ventas. Basado en ventas. Eso es básicamente lo que es el RECICO, el régimen simplificado de contribuyente. ¿Qué es lo que dice? Es que a mí no me importa si deduces, no deduces. A mí me pagas el 1, el 2 o el 3% sobre tus ventas de impuestos sobre la renta y tú hazle como tú quieras, dependiendo del umbral de ingresos que tengas.
si eso lo pudiéramos llevar de alguna manera a otro tipo de contribuyentes, creo que sería un... Que así es como funciona el régimen simplificado de confianza. Ese es. O sea, es este. Exacto. Sí, Exacto. de confianza. Eso es. No más que está topado a la gente que gana hasta 3 millones Sí, y como 2 medio. millones. Pero si eso lo puedes explorar, y yo pensé que era algo que el gobierno tiene en mente, te voy a decir por qué. Porque durante todo el sexenio, quizá en la segunda parte del sexenio, nos empezaron a publicar tasas de impuestos sobre la renta efectiva sobre ventas por sectores de acuerdo a un estándar internacional. Ok. Entonces, en base a eso, quiero suponer que, por ejemplo, Hacienda dice, a ver, tú produces motores. Oye, ¿cuánto estás pagando de impuesto sobre la renta sobre ventas? Pues el 1%. ¿Sabes qué? El estándar internacional es 6%. Haz una auditoría y seguramente voy a obtener un beneficio. Digo, hay muchas otras consideraciones que explican una diferencia, pero a lo mejor si ves una diferencia demasiado elevada, pues probablemente no ves puedas tener éxito en una fiscalización y que sea rentable, ¿no? Pero sí, justo este es un tema. Creo que la introducción del reciclo y la sociedad anónima simplificada, que creo que también va de la mano con una operación similar para personas morales, busca facilitar esta parte de la... Sí, pero cuando tú te tienes que preocupar, por deducciones, como es la SA simplificada, es el mismo tema. Es el mismo tema. ¿Cuánto tiempo le dedica una persona a, no solo el que recibe el gasto, sino la empresa emisora? Si tú dijeras, oye, a mí no me importa que me des, yo te voy a pagar el 2%, creo que es lo que le llaman el flat tax rate, me explico, internacionalmente, y creo que pudiera ser, hay que hacer muchos ajustes, porque no es lo mismo producir carros que producir cemento, que producir ropa de punto, me explico. Pero bueno, yo creo que por ahí pudiera ser algo que realmente mejore la situación fiscal en este país. Y sabes que también siento yo que ahí está involucrado, o sea, la bancarización, o sea, el hecho de que la gente se atreva a dejar de usar el efectivo y se ponga a utilizar instrumentos del sistema financiero formal. O sea, la otra vez vi una entrevista de una persona del Banco de México que le dijeron que por qué el CODI no había jalado, que el CODI pues es la aplicación para leer QRs y hacer pagos. Y uno de los comentarios que decía era, bueno, pues es que al mexicano todavía le gusta usar mucho el efectivo. A ver, déjame te doy un dato. En alguna ocasión yo hice un trabajo de investigación en donde tú puedes de alguna manera asociar el crecimiento de la economía con el crecimiento de billetes y moneda metálica. Sí nos platicaste de la base monetaria. Exacto. Sí, a ver. En donde en nuestro país tiene un crecimiento muchísimo más allá de lo que debería ser de acuerdo al estándar. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pues por actividades ilícitas de una u otra manera. Y no nada más estoy hablando de narcotráfico, me explico. Cuando alguien, por ejemplo, ahorita, y porque todavía hay por ahí, compra una factura falsa, le devuelven el dinero en efectivo. En efectivo. Entonces, ese es un tema, no necesariamente es el hecho de que yo quiera seguir usando efectivo. Pues todo el mundo quisiera ya no usar efectivo, creo yo, en cierta formalidad. Pero hay países, por ejemplo, en Europa, en donde ya no hay ya no se usa efectivo. Ya no se usa. Oye, ¿qué opinas? Siguiendo en este tema y a ver si lo tocaste en tu estudio, ¿qué pasaría en una demonetización de una economía? Como creo que algunos shocks metió India justamente para impulsar la digitalización y dijo, no, pues es que vamos a retirar unas denominaciones para que la gente diga, ay, que pues me conviene mejor pagar con los famosos QRs. Precisamente allá había un problema pues similar o parecido al de México. Entonces lo que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a eliminar, imagínate que mañana aquí digan, vamos a eliminar los billetes de 1,000 y de 500. Imagínate. Y tienes de aquí a finales de febrero del año que entra para cambiarlos. Para cambiar. O sea, va a haber gente que tiene toneladas. Sí. Pero después creo que hubo tal situación, no estoy muy enterado, que le revirtieron esa nueva ley monetaria. Yo creo que no debe de haber ningún problema si es quid pro quo, o sea, te doy y me das, que finalmente el medio de pago no se ve afectado. Claro. Pero si de repente dices, destruyo, y tú dices, yo por miedo no voy a ir porque Hacienda me va a decir, oye, ¿dónde sacaste ese dinero? Ahí sí hay una destrucción de la base monetaria. Y, perdón nomás, y bueno, ya me voy a ver muy técnico, baja la velocidad del dinero.
Y cuando baja la velocidad del dinero, sí hay un impacto en la actividad económica. En la actividad económica, sí. No, y también que la gente diga, oye, pues bueno, chingón, me cambiaste mis 500 por estos otros 500, pero resulta que estos 500 no las puedo usar en ningún lado porque los abarrotes de mi esquina no me los aceptan en ningún lado. También. O sea, también... Ahora, en algún tiempo en México se hizo un esquema de repatriación de capitales del exterior con una tasa. ¿Sabes qué? Tráete tu lana, no questions ask y nomás págame un porcentaje. Y fue exitoso el programa, me explico. Mucha gente dijo, oye, pues esta es mi oportunidad, me explico. Cualesquiera que haya sido el origen de ese recurso, me explico. Oye, antes de pasar a la proyección del próximo año, balance en general de los proyectos del gobierno, ¿qué opinas? Tren Maya. Mira, yo creo que, pues digo, a decir un poco la experiencia, ¿no? Vamos primero a hablar del aeropuerto. Bueno, pues el nuevo aeropuerto, el AIFA, pues lamentablemente tiene números rojos y no creo que se vaya a solucionar muy pronto. ¿Qué le falta ahí? Las obras de infraestructura complementaria para poder llegar rápido y salir rápido del aeropuerto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a Querétaro o quiero ir a Tula, por ejemplo, yo prefiero ir al AIFA porque está a tiro de piedra. Pero bueno, ese es un tema, ¿no? La verdad es que los que seguimos usando el aeropuerto de la Ciudad de México, pues cada vez que nos dicen por tráfico, exceso de tráfico aéreo en la Ciudad razones de México. No, y otra, razones operacionales. ¿Qué significa eso? Pero bueno, ese es el tema. El tema de la refinería, yo creo que si hubiéramos invertido esa cantidad de recursos, yo entiendo mucho el glamour que hay, autosuficiencia, sí, pero a ver, esto es negocio. Y si tú tienes una Pemex Exploración y Producción, que es de donde sale el crudo del subsuelo, pues yo creo que es mucho más rentable que hacer una refinería. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Se están yendo divisas para...? Bueno, pues sí, se están yendo divisas, pero estás ganando de más si hubieras invertido, como cualquier inversión ¿Y a largo plazo te hace sentido eso? O sea, aunque sea buen negocio... O sea, entiendo la parte de negocio. ¿A dónde te está dando? Históricamente no, es mucho mejor negocio la exploración y producción del subsuelo que la refinación, pero por mucho. Sí. O sea, otra vez, buen business a corto plazo. Digo, bueno, y históricamente lo ha sido así, pero o sea, para el largo, como estrategia de largo plazo para un país, ¿no conviene ser autosuficiente? Yo, la verdad, como economista, digo, tú asigna los recursos en donde sea más rentable. Y a lo mejor en la lista de proyectos públicos o privados, una refinería está en lugar 80 cuando hay 79 antes tú dices, que cubre. Exacto. Eso es como en cualquier forma en la que tú asignas. Vamos a hablar de tu tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto le dedicas tú al ocio? ¿O cuánto le dedicas a grabar? Y lo mismo, tú dices, yo tengo un modelito y de acuerdo a mi gusto y preferencia lo hago en base a la rentabilidad. Correcto. Aquí estamos hablando de rentabilidad financiera, económica. Para mi gusto, en largo plazo, el tema de la autosuficiencia no es. Seguimos siendo, ni siquiera somos autosuficientes en alimentos. Seguimos importando millones de toneladas de maíz, de trigo, de sorgo, de soya. O sea, yo ahí no lo veo. Ese fue el segundo. El tercero, el Tren Maya. Pues históricamente los trenes son subsidiados en Estados Unidos y en Europa. A lo mejor en el Tren Maya habrá algún tramo que sí pueda ser rentable. No sé, cuando llegas a Cancún y quieres ir a Playa del Carmen, en lugar de irte en carretera, pues sí hay un tren que te lleve bien. Pero yo la verdad creo que ese va a ser otra vez un proyecto muy padre, turístico, va a desarrollar el sur, pero nos va a costar a los mexicanos, ¿verdad? El único que yo sí le veo un potencial de rentabilidad es el transísmico. Que involucra una parte en sí del Tren Maya. En parte sí. En parte. Pero ese, ¿por qué? Porque yo lo veo como negocio. El canal de Panamá está saturado. Y no solo eso, ahora con la sequía que hubo en la zona, creo que tuvieron muchos problemas para poder accesar de un océano al otro. Eso, pero a ver, está bien que hagas el tren, pero falta la infraestructura, faltan bodegas, faltan una serie de cuestiones, falta mano de obra, faltan muchas cosas que se requieren ahí mismo para poder hacer operar el transísmico. Hay muchos incentivos fiscales, perfecto, pero si incentivo fiscal es un factor,
Pregúntale tú a una empresa, oye, ¿te irías allá? Pues a ver, ¿hay escuelas? Pues más o menos. ¿Hay hospitales? Pues más o menos. ¿Hay calidad de mano? Entonces empiezas a hacerte todas esas preguntas y decir, pues sabes que cuando se madure, vamos a hacerlo. ¿Me explico? Ya. Ese es el gran tema Sí, que yo veo en los proyectos. y es el tipo de cosa también que dices, oye, pues esa lana, güey, de la refinería te la pudiste haber traído para acá para terminar de desarrollar un Sí. proyecto como ese. Ahora, por ejemplo, ahorita yo veo una gran limitante de infraestructura, por ejemplo. ¿En qué tipo de déjame infraestructura? decirte, la carretera Monterrey-México o Querétaro-México o Querétaro-San Luis. Tienen los mismos carriles que hace 25 años. Nomás que hoy hay no sé cuántas veces más camiones. O carros. Por ejemplo, el otro día me platicaba un buen amigo que de Querétaro a San Luis, que es una distancia relativamente, hablando corta, 5 horas. ¿Por qué? Porque hay retenes. ¿Por qué? Porque las casetas ya no se dan abasto. Una serie de cuestiones que requieren necesariamente una infraestructura. Porque finalmente decimos, oye, sí, tenemos enfrente de nosotros el mercado más grande del mundo. ¿Y de qué me sirve si voy a poder hacer una exageración, a lo mejor de Guadalajara a Laredo tardo el triple de tiempo que debería de tardar y se reduce esa ventaja competitiva? O sea, el costo de transporte dentro del país. El costo no de dinero, de tiempo. Acuérdate que hoy muchas empresas ya están con el justo a tiempo y tráeme el momento que yo requiero para no tener inventario. Pero te termina igual afectando, pues dices, inclusive también la inseguridad, ¿verdad? Decir, oye, pues es que, ¿cuál es el costo final? Le empiezas a sumar todo esto y dices, oye, pues ya sé que salía más barato en México, pero súmale todos esos factores ya y resulta que ya no está nada tan barato. Es correcto. Y ese es algo, imagínate que se hubiera invertido, por ejemplo, en infraestructura eléctrica o hídrica. Créeme que hay una gran limitante. Ahorita aquí en el estado hay empresas americanas que llegan y dicen, réntame tu vida. Sí te la rento, mira, ya está lista. Nomás que sabes que no tengo la prefactibilidad de energía eléctrica. Te la rento, sí. Y pues hazle como tú quieras. Sí. Y hay casos de esos que no deberían de existir en algo tan básico como el de energía eléctrica, ¿me explico? Sí. Entonces ahí también hay que enfocar un poco las pilas en la próxima administración para reducir esos obstáculos que existen para que la relocalización verdaderamente tenga un efecto potencial máximo, ¿no? Claro. Oye, sobre el tema energético, que es un tema que conoces muy bien y que ha sido un tema importante en estos últimos años, ¿cuál es tu balance en general con todo el tema, tanto de las energías renovables, el tema que hubo también con los privados? ¿Cuál es tu opinión al día de hoy? Mira, en energía eléctrica creo que el problema serio está en lo que sigue siendo el monopolio natural, la transmisión y distribución de energía. Perdón, ¿por qué? Porque la generación, hay mucha generación. Sobrada además, sobra la oferta en materia de generación. Nacional. Sí, claro. Pero te digo, cuando hay transmisión limitada, líneas de transmisión o distribución, ahí es donde no te puedo dar la factibilidad porque la línea de transmisión que viene del centro de producción de la energía al centro de consumo, pues hay una diferencia y no hay esa capacidad. Ese es el gran tema. Ahora, ¿qué pasa en relación con el tema de petróleo y de hidrocarburos? Ahí la verdad es que se requiere la participación del sector privado. ¿Por qué? No porque los funcionarios ejecutivos o técnicos de Pemex sean malos, no, porque Pemex no tiene dinero. La industria petrolera es una industria de altísimo riesgo. Déjame te pongo un ejemplo. Históricamente, a nivel mundial, si tú perforas un pozo, más o menos tienes una posibilidad de éxito del 30%. Una vez que ya le metiste el billete. No, espérame. Que ya viste la sísmica. Oye, parece que aquí hay. Okay. Ahora sí, y perforo y pues no, salió un chorrito y no, ¿me explico? Ajá. Entonces, ahora, déjame te digo, ¿cuánto cuesta, por decirte, perforar un pozo en aguas profundas? Un pozo, por ejemplo, 400, 500 millones de dólares. Imagínate. Con 30% de probabilidad de éxito. Entonces se debe diversificar el riesgo. Yeah. Y por eso es importante lo que en su momento se denominaron los farm-outs, que nada más son la participación pública y privada en un proyecto para que el riesgo pueda de alguna manera diversificarse. Ojalá y eso regrese, porque si no, pues vamos a tener que seguir invirtiéndole a Pemex de alguna manera pues recursos que a lo mejor se van a perder y entonces sí va a haber una presión importante para el gasto público.
Y ahorita ya esos farm outs ya no existen. Desde que entró esta administración se cancelaron los farm outs y se cancelaron las rondas petroleras. ¿Qué eran las rondas petroleras? Pemex había hecho mucha investigación de sísmica y de subsuelo en donde pareciera que había petróleo. En algunos casos lo hay, pero no sé si has visto que recientemente que algunas empresas han dicho, ¿sabes qué? Me retiro. Quiero entregarte este campo porque no resultó rentable. No resultó. Ese es lo que te digo, el 30% resulta rentable. Pero no tú es un tema de México, es un tema mundial. Es de naturaleza, inclusive. Sí, la naturaleza. Pero estos farm outs, o sea, con las asociaciones privadas, estas empresas compraban el derecho a explorar y a perforar diferentes zonas dentro del mar. Dos. La ronda petrolera iban solos los privados. Okay. Es la grande. Y el farm out es una asociación entre Pemex los dos. y el privado, ¿me explico? Pero entonces, en este caso con que se le vendía a los privados era el derecho a poder perforar y a poder y extraer. Y con impuestos y derechos para el gobierno, para el Estado, muy importantes, como es en otras y eso ya no sucede. O sea, ni los farm outs, ni los rondos, ni las rondas petroleras. Ninguna de las dos. Nada. Entonces, ahora, qué gran trabajo ha hecho Pemex, aunque a lo mejor... Todos van a decir, oye, este palero. No, Pemex ha hecho un gran trabajo. Te voy a decir por qué. Históricamente, la tasa de declinación de los pozos vigentes de Pemex es como de 150,000 barriles diarios por año. Es decir, si tú estás produciendo 2 millones de barriles diarios en el año 1, el año 2, nada más por la declinación natural, ya nomás vas a producir. Declinación natural porque los pozos te van dando menos. Pues sí, porque se van agotando, se van agotando, me explico. Entonces, pero esta administración, mal que bien, en 6 años, que debería haber una caída más o menos de 900,000 barriles diarios de petróleo, ha logrado más o menos con algunos campos que han encontrado mantener más o menos la producción en niveles aceptables, bajos, unos 1.750.000 barriles diarios. Que como dices, para mantener ese monto, ¿verdad? Tienes que explorar, investigar, o sea, tienes que meterle billete y meterlo bien. Y mucho dinero, exacto. Sí. Y ahorita ya no hay nadie más que le mete, o sea, es el gobierno el que le está metiendo el billete. Pemex se lo está metiendo. Ahora, los privados empiezan a florecer. Sí. Empiezan a producir, pero la verdad es que entre que te asignan un campo y puedas producir comercialmente pueden tardar 5 a 7 años. ¿Me explico? Hay una gran posibilidad acá en aguas profundas, en una asociación que se tiene con unos australianos, entre Pemex y unos australianos acá, le llaman en el plegado perdido, cinturón plegado perdido acá al este de Matamoros, 150 kilómetros. Hay una gran posibilidad de campos que ya están produciendo vamos a decirlo, de manera de laboratorio ahorita, o sea, no de manera general. No a gran escala. No a gran escala, pero ya en pozos profundos, en aguas profundas. Hay una gran expectativa ahí, ¿no? Ya. ¿Cómo puede afectar? Digo, sé que esta pregunta es complicada, especialmente por el cártel del petróleo en el Medio Oriente, pero ¿cómo el conflicto en el Medio Oriente puede afectar los precios del petróleo para el próximo año? Pues o mira, una desestabilización de la zona. Al principio se pensó, pero siempre los mercados dicen, a ver, pagan por ver y sube mucho y luego ya se tranquiliza y realmente ya. Yo siento que ahorita la tendencia del petróleo en las últimas semanas o meses ha sido claramente a la baja y yo creo que ahorita en la OPEP lo único que están tratando de hacer es ponerse de acuerdo en bajar, creo que 2,5 millones de barriles diarios la producción para poderlo estabilizar en niveles más altos, ¿no? Yo la verdad no veo realmente un riesgo importante porque hoy la zona está blindada. Se hablaba mucho de que Irán sido quien financió ahí todo el relajo del Hamas, etcétera. Pero yo creo que realmente no. Incluso cuando se quiso hacer con Rusia, ya ves, cuando hay un incentivo económico, los mercados buscan la manera, como Rusia lo buscó con China y con la India. Si a Irak le cierran la puerta, pues Irak va a buscar su mecanismo, porque si a ti hoy el precio del petróleo está en $80 y por acá por debajo del agua te la están vendiendo a 10, 15 o 20% más barato, pues mira, hay gente que primero es mi economía y después ya veo todo lo demás, ¿no? Yeah. Oye, volteando para el próximo año, 2024. Empecemos desde lo más ideológico y político y después aterricemos ya a la economía.
Viene un año, digo, a ver, tuvimos un 2023, fricciones geopolíticas alrededor del mundo, conflictos, ya lo mencionabas, en Europa se extiende, en Medio Oriente resurge. Gana Milei en Argentina en una elección pues muy particular e impactante para su país. México, estamos en un proceso electoral. Te estaba leyendo también la nota. Es el año históricamente en donde más votantes va a haber a nivel global. O sea, la gente en las democracias, la gente va a salir a votar como ningún otro año. Estados Unidos también. ¿Qué nos espera en tu lectura? ¿Qué nos espera para el 2024 en el tema ideológico político a nivel global? Híjole, si entiendo bien tu pregunta, la verdad es que yo creo que va a depender de cada país. Ok, sí, ya hubo un vuelco hacia la extrema derecha en Argentina, ¿no? Si hoy fueran las elecciones en Estados Unidos, seguramente Donald Trump ganaría. Y eso, pues, evidentemente tiene ciertas consecuencias ideológicas, ¿no? Aquí en México, pues, la verdad, creo que es demasiado prematuro hoy hacer un diagnóstico, no más que un diagnóstico, una predicción de qué es lo que pudiera pasar en el país, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, ¿no? Sin embargo, lo que te digo es, bueno, si de ideología se tratara y ganara, vamos a decir, el partido en el poder, pues yo no vería, la verdad, un cambio significativo negativo en el ejercicio de la política pública de quien vaya a ser la próxima presidenta, me explico. Porque pues ya vimos muchas cosas y yo creo que hasta ahí pudiéramos pensar que debería haber un vuelco, vamos a decir, hacia considerar algunas cosas que en los años del presidente López Obrador no fueron aceptadas o estaban vetadas, simple y sencillamente porque las circunstancias te van a llevar hacia allá. Por ejemplo, un tema importante es el caso de Pemex, ¿no? Mucha gente critica, oye, pues es que se le está metiendo mucho dinero a Pemex. Bueno, la próxima presidenta va a tener el dilema. ¿Le sigo metiendo a Pemex o me abro un poco al sector privado para democratizar un poco los riesgos que va a tener de alguna manera Pemex en el ejercicio de su función? ¿Me explico? Porque finalmente Pemex sigue siendo la caja grande del gobierno federal. Y antes era no grande, era la caja grandotota. ¿Me explico? Ese es un poco lo que yo te pudiera... Entonces, escenario positivo en caso de que gane otra vez Morena en nuestro país. O sea, considerando la inercia que probablemente ya lleva esta administración después de 6 años, cosas que funcionaron, cosas que no, y una capacidad de pivotear el próximo año en las cosas que han identificado que probablemente no jalan. Pero en general, una lectura positiva en caso de que gane Morena. Pues la continuidad siempre ayuda, me explico. Y sobre todo, te digo, los ajustes que se van a tener que hacer. Yo creo que ha habido grandes cambios o transformaciones en este sentido que de alguna manera pueden seguir manteniéndose y habrá otras que habría que ajustar a favor, digamos, de la economía, porque la economía pues no se puede caer, me explico. Se avanzó mucho en el tema del salario mínimo, por ejemplo. Que ya se proyecta el alza el próximo año, 20%. Pero en términos reales el salario mínimo ha crecido de una manera muy importante, me explico. El tema fundamentalmente pues, de la falta de mano de obra pues es un preludio en el tema de que se están generando empleos en México, me explico. La actividad económica creciendo por arriba del potencial. No hay que quitar de vista que el potencial de la economía mexicana de crecimiento anda alrededor del 2,5%. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres crecer por encima de eso, va a haber presiones inflacionarias que de alguna manera emergen o brotan directamente en el mercado laboral, como hoy lo estamos viendo. Me explico, que todo el mundo necesita gente. Y esa gente, lo único, cuando pasa eso, tú te desesperas como empresario, déjame subir el precio. Y si no te genera más productividad, tú dices, oye, pues el hecho de que yo tenga un empleado más caro, pues voy a ir a vender mi producto o servicio más caro, ¿no? Ese es un poco el fenómeno que yo veo. Ya. Oye, y hablando de Estados Unidos, ¿cómo ves? Digo, probablemente vaya a ganar Trump, ¿no? Se dice que pueda ganar Trump el próximo año. En general, en la relación con México, con involucrando el tema de las exportaciones y el nearshoring,
nuestra relación con nuestro socio comercial. Ganando Trump, ¿cuál es tu visión de Mira, esto? yo creo que el señor Trump es mucho más agresivo que el señor Biden, sin duda, ¿no? Y lo que yo veo allá, no pueden, como dirían, darse un balazo en el pie los Estados Unidos, porque sabe que cada vez más y más y más depende de México. Ahora, con el presidente Andrés Manuel hubo alguna relación en donde, nos amenazaron, nos dijeron, pero pues tampoco nos fue mal. Yo creo que parte de la relocalización, del beneficio de la relocalización, tiene que ver también con el TEMEC. Con el TEMEC. Que Donald Trump fue el que impulsó para aumentar el contenido regional de los productos. Y eso, pues obviamente, ¿a quién beneficia de los 3 países más? Pues al que tiene la mano de obra más barata o al que a la economía que tiene la mano de obra más disponible, que era México, por los niveles de desempleo y subempleo que tenemos en comparación con Estados Unidos y Canadá. Entonces yo por ahí no lo veo mal. Ahora, el tema de drogas y migración, pues son temas que se vienen arrastrando de muchísimos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Y lo que se necesita es que haya un programa muy agresivo en donde los 3 países, incluyo yo a Canadá, se pongan de acuerdo para que realmente lleguen a una solución. Por ejemplo, toda la falta de mano de obra que hay en México. Bueno, pues yo no sé, pero yo de repente voy aquí a algún lugar aquí en Monterrey y oyes a gente sudamericana trabajando. Sí. Lamentablemente, la velocidad a la que las autoridades mexicanas están reaccionando para darle a esas personas de alguna manera un tipo de documentación oficial que te permita a ti como empleador meterlos al Seguro Social son muy lentos, pero ahí está una gran solución. Yo te resuelvo el tema de la migración, después decir Estados Unidos, ¿cómo me resuelves tú el tema de las armas o de la droga o lo que sea? Me explico. Pero yo la verdad no lo veo así como catastrófico, como mucha gente dice, ¿no? Ahora, ¿será Biden el candidato de los Estados Unidos? No lo sabemos, ¿no? Sabemos de los problemas de los demócratas. De los demócratas. Sabemos de los problemas de salud que tiene, que se le va un poco... Se le va la onda. La onda, que pues no se acuerda de muchas cosas. Pero ya hay voces al interior del Partido Demócrata de que están pensando que a lo mejor 3 o 4 o 5 gobernadores pueden de alguna manera disputarse el tema. Hace poco escuché unas declaraciones de Biden que se me hicieron un poco contradictorias, diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a estar en la boleta para evitar que Trump gane. Y yo por dentro, no será al revés. Sí, justo vi eso. Y ahorita otra vez del tema que tocabas, del tráfico de drogas, ahorita que está muy famoso lo del fentanilo en Estados Unidos, uno de los candidatos republicanos que mencionaba, oye, le estamos poniendo mucho foco a la frontera con México, pero estamos olvidando la frontera con Canadá. Y él decía, bajo sus hipótesis, decía, el pedo es en Canadá. O sea, que por ahí está entrando disque de China y que no sé qué tanto rollo. Ahí, sí, no hay ni frontera. O sea, entonces... pues digo, sin duda va a ser uno de los temas. Grandes temas, ¿no? ¿Crees que venga el famoso soft landing en Estados Unidos que logre enfriar la economía? Yo la verdad sí lo veo así, ¿no? Hay quizá 4 indicadores de alguna manera en Estados Unidos que te pueden, vamos a decirlo, presagiar o predecir lo que va a pasar. Uno es vivienda, ¿no? Pero pues vivienda, toda la política monetaria ha estado de alguna manera orientada a desacelerarla. Pero es increíble que, por ejemplo, los precios de la vivienda sigan subiendo a pesar de esto. Sí. Hay un tema de oferta, etcétera. Pero bueno, ese vamos a ponerle tacha, ¿no? Después, empleo. Pues el empleo está en su mejor nivel de toda la historia de Estados Unidos. Nada más para regresar y para que la gente lo entienda. Le pusiste tacha porque en teoría a más alta la tasa de interés la gente deja de comprar casas y los precios deberían de ir bajando. No, y la actividad económica también. Sí, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, pero medido a través de los precios de las viviendas en este caso. Y de la demanda, ¿no? Y de la construcción de nuevas casas en general. Creo que ahí está funcionando. Porque ha ido subiendo el precio. Exacto. Segundo, el tema del empleo.
Ahí estamos mejor que nunca. El desempleo es su mínimo histórico. El viernes pasado nos dieron datos de los empleos no agrícolas creciendo arriba de 200,000. Después dices tú, la relación, fíjate, esto es bien importante. Número de plazas laborales disponibles sobre número de desempleados. Está arriba de 1.5. O sea, yo soy un desempleado, tengo 1.5 vacantes disponibles. Entonces, en el mercado. En el mercado, pues ahí no. Y siempre las recesiones o las desaceleraciones empiezan directamente por el empleo. Que podrían ser números de cuántos, si ahorita dijiste 1.5. Pues que fuera 0.8, pues para que la gente se ande preocupada y déjame aceptar aquí, me explico. Ahora, hay gente que dice, sí, pero es que la mayoría del empleo es en el sector salud. ¿Y? Digo yo, ¿y qué tiene? O sea, puede ser el sector salud, el sector comercio. O sea, ese. Tercero, las utilidades de las empresas. ¿Qué quiere decir las utilidades de las empresas? Pues cuando empiezan a ganar más, ahí se ha visto una moderación de las utilidades, pero nada preocupante como para decir, oye, esto ya se viene. Dejaron de ganar las empresas. Y cuarto, la actividad o la operación. Todos los índices que hay de compras, de los gerentes de operaciones de las empresas, tanto en servicios como en manufactura, siguen creciendo de manera importante. O sea, no hay esa desaceleración que implicaría. Entonces, de los 4 indicadores, hoy por hoy, 3 de ellos de alguna manera no presagian absolutamente nada. Y el que sí presagia, obviamente, es para el que desde hace 2 años nos dedicamos a aumentar las tasas para combatir la inflación. Sí. Entonces yo por ahí no lo veo. Ahora, también es importante, salvo que haya un efecto de desplazamiento que no lo veo, el desempleo no aumenta de manera inmediata, va aumentando gradualmente. Y lo importante, tú, Mauricio, es que ya estamos llegando al techo, al umbral de la inflación que quiere el Banco Central. Objetivo. Entonces, cuando el Banco Central llega a ese nivel, ¿sabes qué va a decir? Ahora sí déjame bajar la tasa para llevarla al nivel de lo que los economistas llamamos la tasa de interés neutral, ¿me explico? Entonces, llegando a como en conclusión, llegando a este nivel de inflación con los indicadores de la actividad económica positivos, dices, ahora sí ya no hace falta tener la tasa a niveles tan altas como los que fíjate, el dato último que hubo de la inflación en los Estados Unidos marca la inflación mensual anualizada, o sea, la mensual es de 0.6%, o sea, ya prácticamente está. Y ya empezaron a bajar los precios de los coches, que venían creciendo mucho, los precios de los boletos de vuelos. Y ahorita con la energía, como está a la baja, yo siento que no. A ver, ahora, créeme, hay gente que te dice, espérate a febrero, marzo, viene. Bueno, yo la verdad no lo veo. Y si fuera, no lo veo en caída libre. Quizá veo la desaceleración. Como se ha desacelerado un poco el mercado laboral. ¿Y sabes qué? ¡Qué bueno! Porque eso quita presión a los salarios y quita presión a la inflación tarde o temprano, ¿me explico? Y también esto visto en el contexto de los últimos 3 años, ¿verdad? O sea, creo que es importante también considerarlo. A la disrupción o los shocks que se tuvieron tanto a nivel global como en la economía americana en los últimos 3 años a partir de la pandemia. Correcto. O sea, es yo por ahí no veo eso. Ahora, suponiendo sin conceder que se dé una desaceleración importante o incluso una recesión en Estados Unidos, todo el mundo se empanica, pero esta vez desde mi punto de vista es diferente y ya lo vimos en 2 trimestres hace un par de años en donde cae la actividad económica en Estados Unidos y aquí no pasó nada, no pasó nada. ¿Por qué? Por la relocalización. ¿Por qué? Por los salarios reales. ¿Por qué? Por la masa salarial. ¿Por qué? O sea, hay muchos otros factores que circundan hoy la actividad en México que nos está medio que blindando. ¿Me explico? Le preguntaba a Emilio Cadena en una de las entrevistas, justo hablando específicamente del tema del nearshoring, le decía que si le preocupaba una recesión en Estados Unidos, le preocupaba el fenómeno de nearshoring y decía, a algunos sí, pero a otros lo pueden ver como una oportunidad. A ver, porque si Estados Unidos entra en una recesión, pues con más razón van a querer reducir costos y puedan pensarlo ahora sí serio, traerse. Ahora, unado con eso, mucha gente tenía un miedo espantoso de la huelga que duró más de un mes en Estados Unidos del sector automotriz, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, duró como un mes. Y creo que nos ayudó bastante. Porque muchos de los carros
que allá no se producían. Pues tráetelos de allá, aunque sea. Y tú llegas, oye, pues dame esto, me explico. Sí. Y la demanda de automóviles en Estados Unidos sigue arriba de 1.200.000, 1.300.000 automóviles por mes, que esos son muy buenas noticias. No nada más porque los produzcamos aquí, pero aquí producimos muchas partes para Toyota, para Mazda, que se fabrican en Estados Unidos o en Canadá, me explico. Entonces, eso ha ayudado desde mi punto de vista, porque las que se pusieron en huelga nada más fueron las que era Chrysler, Stellantis y General Motors, ¿no? Pero pues las japonesas y siguieron ahí, sí. Me explico. Sí. Atención para los inversionistas en renta fija. Un soft landing en Estados Unidos, se controla la inflación, empieza a bajar la tasa y es probable que tengamos bajas de tasas también en México el próximo año. Sin duda. Yo francamente veo a partir de abril, quizá más tarde. A partir de abril. Que haya una... Bueno, como te diré, con la información que tenemos hoy, ¿no? Sí, siempre 100%. La gente lo tiene que entender. La futurología económica no puede haber certeza, solo un vistazo a las posibilidades, ¿no? Y si de repente, ya ves, hace que 3, 4 semanas en Estados Unidos hablaban todavía de que podía subir la tasa y de repente se da esta caída, pues bueno, así son los mercados, me explico. Claro, y especialmente cómo van saliendo los indicadores. Quincena tras quincena, mes tras mes. Exacto. Que son estas temperaturas, son las mediciones de cómo se son los indicadores clave ahí que hay que estar siguiendo y viendo hacia dónde se mueve la política monetaria, ¿no? Sí, exacto. Pero entonces, bueno, considerando esto o evaluando esto con nuestro vecino, también cómo va impactando acá la política monetaria en nuestro país. Nos platicabas entonces de tu perspectiva del impacto en la economía de las elecciones. Y dices tú, en caso de ganar el partido, de ganar Morena, impacto, bueno, positivo además del sexenio, pero en general ya ves que también es muy debatido si en estos tiempos electorales de incertidumbre, llámale lo que quieras, impacta de alguna forma la economía, fuera de lo que ya nos dijiste también de que mueve el consumo, se gasta lana en general. Fíjate, déjame te digo algo, y eso es bien importante el comentario que acabas de hacer. Hace 6 años y antes de esos 6 años, que fue cuando ganó López Obrador y cuando ganó Peña Nieto. Bueno, se decía, no, y me refiero al ciclo sexenal. Normalmente las empresas se hacían pago por ver. Exacto. Bueno, exacto. Ahorita yo me siento en 7 consejos de administración y les digo, oigan, y si les hice el comentario, en los 7, la inversión que se va a hacer en el 2024 que está estimada es históricamente alta en los 7 históricamente alta. Digo, para cada empresa. Sí, pero para cada una van a meter la lana que nunca han metido. O sea, como que el miedo, vamos a decir, de la izquierda radical que ya se decía, ya pasó. Se esfumó. Yo creo. Y sobre todo, platicas con inversionistas extranjeros, que varios de mis clientes son extranjeros, y pues te hablan para preguntarte, oye, no, la verdad no me preocupa. Y la inseguridad, que es un tema muy local, muy doméstico, la verdad ellos como que no lo ven como algo que de alguna manera va a... Dice, mira, eso se va a acabar tarde o temprano. Híjole, ojalá y así sea. Dios te oiga, me explico. Sí. Pero no es un tema que realmente les inquiete y les preocupe, ¿no? Yeah. En cambio, sí les preocupa a muchos empresarios no estar a la altura de tu cliente que de te la está pidiendo. Oye, dame, ¿cómo que no vas a invertir? Me explico. Eso es algo... Es algo importante que hoy yo estoy viendo, me explico, y que seguramente va a seguir el año que entra. Por la elección federal es correcto, como ya dije, por el déficit, por el aumento de remesas. Digo, las remesas van a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque sí es muy político, no, que no entre gente, pero por otro lado dejan entrar gente o ya no hacen redadas. ¿Por qué? Porque si no se les presiona el precio de la mano de obra en Estados Unidos y generas presiones inflacionarias. Son temas que, pues, políticamente no te van a decir, oye, pues ábrele un poco la frontera, déjalos entrar o da más visas, etc. Sí. Hay muchas cosas que se hacen acá políticamente que nada tienen que ver con realmente con lo que manifiestan en los medios de comunicación. Claro. Y también el tema de las exportaciones. El superpeso no parece haberlas desincentivado. ¿Qué opinas tú? Mira, evidentemente hay sectores que sí les afecta el superpeso. Déjame decirte, por ejemplo, el caso de metales.
el que fabrica o el que produce cobre o el que produce algunas hortalizas. Sí, sin duda, ellos están afectados. Pero, por ejemplo, el que produce autopartes, déjame decirte, ok, ¿qué produce el autopartes? Perfecto. Pistones. ¿De qué se componen? Acero en dólares, aluminio en dólares, cobre en dólares, estaño en dólares. Entonces, ellos no se les afecta de manera significativa, sobre todo si tienes productividad. Entonces, tú lo que tienes que ver es la productividad, ¿me explico? Claro, puede ser que se te erosione un poco el margen, pero no como para dejarte fuera del mercado. Y ahí están los datos. Pues digo, ve este año el crecimiento de las exportaciones y vamos a quitar petroleras y vamos a quitar agropecuarias. Las exportaciones manufactureras, automotrices y no automotrices, pues están creciendo a la par de lo que está creciendo la actividad industrial en Estados Unidos, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, sí hay una afectación, por supuesto, pero no es lo que algunos quisieran, todos quisieran que, pues obviamente, ganar más y tener mayor holgura en sus finanzas, pero bueno, eso no es bueno para el país, pues. Claro. Y no lo suficientemente representativo como para afectar en general las exportaciones. Oye, ¿cómo ves tú, o sea, hablando en el tema del nearshoring, o sea, y como oportunidad de 5 a 10 años, o sea, como catalizador de desarrollo a 5 o 10 años, ¿es en verdad la oportunidad, como todos se expresan de ella, este cambio económico en nuestro país, especialmente hablando en un mediano largo plazo? ¿Es en verdad esta gran oportunidad de oro? ¿Hay algo que te preocupa? No, yo sí lo veo así. Sin embargo, déjame decirte algo que es importante. Ojalá y esto no sea el principio parecido a lo que fue en su momento la industria maquiladora de exportación. ¿En qué sentido? Que básicamente lo que éramos obreros, hormiguitas para generar o para ensamblar cosas y mandarlas a Estados Unidos. Cuando en la Secretaría de Economía deben de tener muy claro, y ojalá y el gobierno federal de la siguiente administración lo tenga, que cuando hablas de la relocalización sería interesante buscar esquemas en donde la relocalización también relocalice de alguna manera esquemas de diseño, de innovación tecnológica y investigación y desarrollo dentro de nuestro país. Por decirlo, no solo ensamblar cosas, sino vente a diseñar las partes aquí. Claro. Y fíjate lo que están haciendo muchas empresas mexicanas. Hay empresas mexicanas que de alguna manera, por ejemplo, una fábrica de software que conozco muy bien. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Están aquí en México y tratan de ir a Estados Unidos y dicen, sí, no es que ¿dónde estás establecido tú? No, pues en México. Pues yo te pago a lo que pagan allá. Pero estos muchachos, unos muchachos muy brillantes, se fueron, establecieron en Houston y hoy están cobrando 5 o 6 veces lo que cobraban aquí, nada más porque ya están establecidos allá. Creo que los acabo de entrevistar. Los acabo de entrevistar a Fernando, Blue People. Los acabo de entrevistar. Me mandaron una foto contigo. Bueno, ese es algo que ellos están viendo, visualizando, avisorando y quieren entrar de lleno a la... Oye, nada más como paréntesis, llegan ellos con los clientes americanos y le dicen, oye, ¿cuánto cuesta tu hora? Por decir algo, tu hora de desarrollador. La de Estados Unidos, por decir algo, está en $2. ¿Y tú cuánto la vendes? No, pues a 1.7. ¿Y dónde es que te valga madre? ¿Dónde está mi gente? Yo te lo estoy vendiendo aquí. Bueno, y ellos es lo que hacen. Tienen al cliente allá, vienen acá y pagan bien acá, pero producen. Bueno, esa es una. Otros son, por ejemplo, negocios de logística, que también están haciendo lo mismo. Empresas mexicanas muy buenas de logística van y se establecen en Estados Unidos haciendo ¿qué? Haciendo el servicio de logística, pero obviamente ya domiciliados en Estados Unidos con una visión distinta, con acceso a créditos muy económicos en los Estados Unidos y ya los ven como empresas americanas. Eso es bien importante. Entonces, ese es el gran reto que tiene la autoridad mexicana, buscar de alguna manera. En su momento se los traías con incentivos fiscales. Tráete incentivos fiscales, no es que quiero ver aquí ingenieros de diseño, quiero ver aquí ingenieros de planta que de alguna manera estén coadyuvando en el proceso de investigación y desarrollo. Eso. Si eso fuera una realidad, yo sí creo que esto va a ser un detonador y una palanca importante para el crecimiento y el desarrollo económico. Sí, ¿sabes si eso se hace actualmente? Con todos los que estuvieron llegando estos años. Imagino que no.
Me No. imagino, pero bueno, pues no trabajo yo en la Secretaría, pero si hubiera un tema relacionado con eso, inmediatamente creo que se manifestaría. Acuérdate una cosa, en este sexenio como que hubo una reconsideración del rol de la empresa privada. Entonces, a lo mejor ya que se establecieron y se calmaron las aguas, puede ser que el sexenio que entra, cuando empiece de alguna manera con la relocalización, de una manera mucho más clara, puede ser que vengan algún tipo de incentivos de esa naturaleza para apoyar a la gente. ¿Me explico? El gran tema o la gran pregunta de la gente, ¿no? Oye, pero sí, en verdad va a haber una derrama importante de dinero de toda esta inversión que está llegando. O sea, sí, en verdad va a derramar a todos los sectores de la gente. Y creo que con lo que estamos platicando es, a ver, además de la derrama económica, la derrama de ideas, de conocimiento, de educación. Claro. O sea, que porque luego esa gente está en estas empresas, ¿verdad? Y está diseñando partes para estos negocios, pero luego se sale y funda su empresa, ¿verdad? Con todo lo que aprendió. Mira, ahorita que acabas de decir, eso es bien importante. En 1996, después de la crisis de la devaluación del peso, la economía ya estaba creciendo, muy boyante, pero fíjate bien, pero la gente decía, oye, no se siente. Pues yo daba pláticas en todos los consejos del banco y del grupo financiero donde estaba. Y le digo, es que mira, ¿sabes cuál es el problema? En México en ese tiempo había 500 empresas que exportaban el 80% de la exportación, ¿ok? Pero había más de 40,000 empresas. ¿Qué significa eso? Y las exportaciones de alguna manera no permeaban, nomás en ese grupito muy concentrado. Entonces fue un problema de crecimiento con altos o elevados niveles de concentración. Y así fue. Entonces ahorita que dices, ¿van a permear? Bueno, pues va a depender mucho. Creo que ahorita la integración nacional a las actividades de exportación es mucho más profunda de lo que era en 1996, pero obviamente sí se va a concentrar en estas empresas que pueden ya no nada más exportar, también muchas veces cuesta lo mismo para el PIB una exportación que hagas de un producto que una importación que sustituyas. No simple y sencillamente con protección arancelaria, sino simple y sencillamente porque yo quiero sustituir para producir esto se necesita lo que tú quieras. Eso es lo que yo puedo hacer. Y esa integración que sería un exportador indirecto, ¿no? Y el rol también importante de la pequeña y mediana empresa nacional, ¿verdad? O sea, de poder institucionalizarse y poder atender a estas cadenas de suministro con cierto grado de formalización, que si necesitan financiamiento para poder atender estas oportunidades, no sé, hasta un gobierno corporativo que les ayude, pues a que no les pase la oportunidad de noche, ¿no? No, y sobre todo lo que acabas de decir, ¿no? En México la pequeña y mediana empresa o la micro, pequeña y mediana empresa están muy desorganizadas. Y este sexenio lo que hizo fue quitar el famoso fondo PYME, que ayudaba en muchos sentidos a atacar mercados, a que investigaras, a que te orientaras, hacían ferias de proveedores para buscar proveedores. Todo ese tipo de cosas, este sexenio lo canceló, pero bueno, el próximo sexenio, dado el cambio de coyuntura que hay, probablemente puedan retomar eso para poder de alguna manera ser exitosos en el proceso de institucionalización de las empresas. Oye, has estado mencionando varias veces como espero que este sexenio sí lo haga. El siguiente. Sí, exacto, sí. Este que está por entrar. Sea si quien cambie, sea que gana. Sea quien gane. Pero hablando, digo, de lo que por lo menos pareciera ser el escenario más probable, que es que gane Moreno otra vez. Ajá. Continuidad. Tú has mencionado varias veces, pues espero que este sexenio sí lo logre hacer, sí logre cambiar esto, sí logre modificar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan factible lo ves tú? O sea, que sí le den rienda suelta, no rienda suelta, pero por lo menos que sí se logren hacer ciertas modificaciones dentro de la línea política que siga esta nueva administración, siguiendo. Mira, suponiendo ese escenario al que tú haces, yo veo una gran diferencia entre el presidente y la candidata de Morena, ¿no? La candidata de Morena es una científica, es una mujer letrada, que estudió en el extranjero, tiene un doctorado en una de las mejores universidades de los Estados Unidos, ¿no?
entiende perfectamente lo que significa eso desde mi punto de vista. Eso para mí es una gran diferencia comparado con el presidente. ¿Que por qué no se hizo este sexenio? Bueno, pues sus razones tendrá el presidente. Cada quien tiene una forma ideológica. A mí me ha gustado algunas de las declaraciones que hace la candidata de Morena en el sentido de decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a tener mi estilo de gobernar. O sea, no esperen más de lo mismo. O sea, pues son manifestaciones. Ahora, ¿qué tanto va a ser o no va a ser? Pues todavía no podemos saber, Maurice, porque todavía no podemos escuchar, de acuerdo a la ley electoral mexicana, todavía no empiezan formalmente las campañas. Entonces vamos a escuchar las propuestas, vamos a escuchar los debates y entonces ahí vamos a tener a lo mejor elementos un poquito más sustantivos para analizar exactamente qué es lo que pudiéramos esperar de cada uno de los dos candidatos hasta ahorita. Dos candidatas, no sé si vaya a haber un tercer candidato, quién vaya a ser, pero pues yo creo que va a estar en una pelea entre esos dos. ¿Cuáles van a ser los eventos, fenómenos del próximo año que crees que van a mover tanto al mundo como a nivel nacional? O sea, ¿dónde tienes puesta la mira? Bueno, primero la evolución de la economía de Estados Unidos y vamos a hacerlo cronológicamente. Después la elección de México y por último la elección en los Estados Unidos. Y en el Inter, en cualquier momento, de alguna manera, ¿qué pasa con la guerra en Europa? ¿Qué pasa con la guerra en Medio Oriente? Y ahorita lo que está gestando, no sé qué tan familiarizado estás con el tema de que Venezuela se quiere adjudicar a Guyana. Ajá, Guyana. Zona... Acaba de ser eso muy reciente. No, ¿verdad? pues es un no tema. tiene... Y yo siento que qué curioso que ahorita el presidente Maduro dijo, ahorita voy, pues cuando Estados Unidos quizá y el mundo está volteando por otro lado. Eso es. Y algo que pudiera, aunque me tranquilizó mucho en la última reunión que hubo aquí en San Francisco, lo que pueda pasar entre Taiwán y China, ¿no? Porque pues ya serían prácticamente, olvidando que, digo, Australia es un continente, pero olvidando que Australia fuera un continente, ya habría un conflicto potencial en los 4 continentes de la órbita. Oye, qué interesante eso, ¿no? Como que pareciera así. A ver, las potencias están muy ocupadas, su billete está muy ocupado en otros lados. Oye, pues déjame, me acuerdo que yo tengo aquí un problemita, pues déjame lo soluciono de una vez. Al cabo no me van a... Guyana es riquísimo en hidrocarburos, riquísimo, ¿no? Ya. Y creo que tiene el crecimiento del PIB más alto de los últimos 20 ¿Qué tan grande es Guyana? Es una islita. Es una... O sea, nada. Pero bueno, pues lo que importa no es lo grande, sino lo que hay abajo. ¿Me explico? Ya. Pero entonces lo dijiste bien. Evolución de la economía americana. Después se vienen las elecciones aquí, después las elecciones allá. Conflictos, las guerras en Ucrania, las guerras en Medio Oriente. ¿Qué termina de pasar con China y Taiwán y qué termina de pasar con... Oye, ¿qué tanto? Me voy a meter tantito ese tema. ¿Qué bueno, nomás si quieres algo. Una vez que se genera aquí la elección, el gabinete. El gabinete. Eso es bien importante. Que a ver, que también ahorita durante las elecciones, durante las campañas ya empiezan a mostrar sus principales colaboradores, pero no siempre son los definitivos. No son los que están, no son todos los que están, ni están todos los que son, ¿no? Ya. Oye, ¿qué te gusta del experimento económico en Argentina? Digo, todavía se habla, la realidad es que se ha hablado mucho. ¿Qué tantos shocks pueda meter este compadre que si en verdad el Congreso le permita eliminar el Banco Central? Que en verdad, ¿qué tanto puede hacer de todo lo que dijo? Porque ya inclusive ya empezó a moderar ahí muchos de sus mensajes. Digo, a ver, otra vez, no sabemos en verdad qué va a pasar, ya lo iremos viendo, pero ¿qué te gusta de ese experimento económico? Mira, yo lo que veo ahí es que va a batallar mucho en muchos sentidos porque el Congreso le puede poner trabas. No sé si va a ser capaz de alguna manera de una negociación política, porque si no lo hace, pues va a estar atado de manos, ¿no? Ahora, creo que lo que a mí me gustó mucho de su discurso inaugural fue, oye, vienen tiempos peores. Un poco de la misma forma que Ernesto Zedillo nos dijo en el 95, señores, esto agárrense, porque la única manera de acabar con la fábrica de pobres que tenemos es reducir el gasto público, hacerlo eficiente. O sea, eso es lo que de alguna manera puede él tener algún control básico. El tema de eliminar el Banco Central, pues a lo mejor él se refería un poquito más que todo a la dolarización. Acuérdate que Argentina fue un ejemplo mundial cuando tenían lo que le llamaban el Consejo Monetario.
el Consejo Monetario lo único que te decía es, a ver, ¿cuántos dólares tienes? Vamos a poner, tienes $10 en las reservas del Banco Central. Perfecto, entonces nomás emite $10 de pesos argentinos y la relación era 1-1. Pero después empieza a haber problemas con esa falta de flexibilidad. Digo, no es el momento como para explicarlo, ¿verdad? Por el tiempo. Pero entonces, si tú lo que quieres hacer es eso, está bien, nomás atente a las consecuencias. En México se pensó en 1995 de ser una economía dolarizada porque estábamos cansados del 76, del 82, del 86, 7 y del 94. Pero después de un trabajo que se hizo de investigación en donde decían, a ver, ¿cuáles son las precondiciones para que la dolarización funcione? Pues hay que hacer todo esto. Oye, pero si haces todo esto, pues ya no necesitas la dolarización porque vas a controlar la inflación, vas a controlar las tasas, y ¿sabes qué? Y no voy a perder la señoría de emitir la moneda, ¿no? Entonces, yo sí creo que en algunos de los aspectos que ha manifestado claramente va en el camino correcto y yo no le llamaría un experimento, porque un experimento para mí sería algo que nunca se ha hecho antes en alguna otra economía. Y a mí lo que hay ahorita en Argentina de la hiperinflación me recuerda mucho a 1987, pero en donde tuvieron que aumentar de manera muy importante los precios de los bienes y servicios públicos para reducir el déficit. Y lo que pasó en 94, de que había que reducir de manera importante el gasto para controlar la inflación. Es lo mismo que van a hacer ellos. Aquí teníamos inflación del 100%, 140% en el 87 y del 50% en el 94. Allá tienen inflaciones de varios 140. Cientos de por ciento. Entonces va a estar muy duro, ¿no? Pero es como cualquier cambio. Siempre al principio batallas mucho, pero después de alguna manera viene el beneficio, ¿no? Que como dices ahí también importante a ver qué le permiten hacer al final. El Congreso, esa va a ser la gran duda, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? Si no le permiten, híjole, creo que sus grados de libertad van a ser bastante limitados desde mi punto de vista. Sí, porque también no trae estructura, o sea, él es un candidato... No, pues sin tiene un partido, ¿no? Pero no trae la estructura parlamentaria. Diputados, sí. o sea, y sin esa estructura, pues está bien difícil, ¿no? Ya. ¿Optimista entonces del próximo año? Yo la verdad sí estoy optimista, con algo de cautela. Habría que ver después de la elección qué pasa. Yo creo que en la medida de que quien gane y lo que diga, porque también, ese es otro, el gabinete... Y el discurso de ganador. Y bueno, por supuesto, el día 1 de octubre, acuérdate que este año, esta vez no es el 1 de diciembre, es el 1 de octubre, lo que llegue a decir. Oye, pero, o sea, de plano está tan cargado el discurso que se aviente recién. Pues es que los mercados reaccionan mucho a eso, me explico. Y van a ir reaccionando de acuerdo a cómo vayan. Pero también se puede especular. Digo, ¿qué tanto se puede decir en un discurso inaugural? ¿Qué tanto la puede regar en un discurso inaugural? Pues mira, Andrés Manuel López Obrador lo que dijo en su discurso inaugural y que ha venido repitiendo es lo que finalmente hizo. O sea, si haces un análisis de eso. Y también aunado el cambio que significaba, ¿verdad? Claro. López Obrador. Sí. Entonces yo creo que esos son los eventos íconos que habría que estarle dando seguimiento. ¿Hay algo del próximo año que te mantenga despierto en las noches? Algo que digas, híjole, este es el riesgo o este es un escenario. Pues el tema de inseguridad que en algunos estados de la República sigue manifestándose con una virulencia tremenda y que de alguna manera pudiera estar involucrado el recursos de procedencia ilícita en las campañas. Y obviamente hace 3 años, recordarás, un poquito menos de 3 años, pues la serie de gente que asesinatos y cosas. Durante el proceso electoral. Eso es lo que hoy me tiene un poquito, pues, con cierta inquietud, ¿no? Ojalá y esto de alguna manera se pueda ir resolviendo gradualmente y pues es lo único que nos falta para el gran despegue, ¿no? Oye, oportunidades interesantes, algún activo que te llame la atención para el próximo año. Pues mira, la verdad es que en el mercado de valores mexicano yo creo que está bastante castigado, ¿no? Históricamente. Y yo sí veo que las empresas mexicanas que cotizan en la bolsa durante la época de pandemia y de recesión, pues mostraron resultados resiliencia muy favorables y realmente
se mantiene este crecimiento y con una buena expectativa de políticas públicas hacia adelante, esa pudiera ser un esquema interesante, ¿no? Los bienes raíces también en ciertas zonas del país en donde realmente le apostemos un poco a la relocalización, pues no en las zonas ya maduras, digo, estamos hablando en zonas en donde apenas se pudiera de alguna manera, particularmente el norte de la República. Obviamente el sur, con toda la obra e infraestructura que hay, pues también de alguna manera creo que son momentos interesantes para poder hacer inversiones en esas zonas de por allá, ¿no? Sí, está cañón en estos últimos 3 años, digo, mucho impulsado por nearshoring, pero también el tema del trabajo remoto y la cantidad de extranjeros que están llegando a muchos de las principales urbes y dentro de las urbes estas zonas de alto desarrollo que apenas ahí van agarrando. Está cañón cómo los precios están altísimos, en verdad, y no hay tanto inventario también de ciertos segmentos de bienes raíces. Está cañón. Entonces, creo que también es un mercado muy bueno. Interesante. ¿Alguna industria en particular que hayas visto que te interese para estos años? Pues mira, yo creo que los servicios, particularmente de tecnología de información, es un tema que es muy importante. Los servicios de educación y capacitación y adiestramiento de toda la mano de obra que que se tiene que reconvertir, ¿me explico? ¿Por qué? Porque si no se reconvierte no va a haber gente y las empresas no van a venir, ¿me explico? Claro. Y vas a perder esa ventaja competitiva. Así son las dos sectores que ahorita de bote pronto, ¿no? Eficiencia energética, cuidado del agua, todo ese tipo de cosas que tienen mucho que ver con las problemáticas que hoy estamos enfrentando. ¿Sabes qué parte me gusta mucho también del próximo año? Que creo que va a ser un año de maduración de las aplicaciones de inteligencia artificial en la rama que mencionabas de tecnología. O sea, digo, a ver, nosotros lo vemos aquí en el negocio. O sea, como el año pasado se habló mucho de las soluciones y que ChatGPT empezó a evolucionar y todo. Pero creo que este es el año en donde, oye, muy fregón todo lo que está allá afuera, pero ya las aplicaciones reales bueno, es que puedo hacer análisis de datos. Ahora puedo analizar variables dentro de mi negocio, crear contenido, un sinfín de cosas, pero ahora sí ya como la revolución dentro del negocio. Como que fue la investigación básica. Ándale. Y viene la aplicación. Ahora sí aplicarlo. Y de lo que más me llama la atención de eso es la velocidad con lo que va creciendo. La velocidad con la que al final de cuentas estos son algoritmos, ¿verdad? Que los algoritmos los vas entrenando y se van entrenando cada vez mejor y las aplicaciones. O sea, el crecimiento es exponencial, pero demasiado rápido. Rápido. En una de las entrevistas de Elon Musk decía que no lo alcanzamos a percibir, pero el impacto que tiene la inteligencia artificial de entre 3 a 5 años es inimaginable. Así, tienes razón. Creo que eso va a estar muy interesante en todas las industrias. Claro. Todas las industrias. La aplicación de... Sobre todo la generativa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, creo que es algo también para tener en cuenta. ¿Algo más? No, pues con eso te agradezco nuevamente. Con eso le dimos ver los resultados. Sí, está con ganas de ir viendo cómo va evolucionando y año importante de decisiones muy importantes. Pero sí, concuerdo. Digo, en estos últimos meses, este semestre me ha tocado dar la vuelta ahora sí que por México dando conferencias a todo tipo, desde estudiantes y empresarios, y todos están a la expectativa y todos están optimistas, ¿verdad? De este momento, ¿verdad? De este momento de nuestro país y bueno, pues la responsabilidad que conlleva para la toma de decisiones de cada quien y cómo, pues, tanto en nuestra vida profesional, los estudiantes y todos los profesionistas que van entrando al mercado laboral, como los empresarios, para generar una institucionalización dentro de su negocio y bueno, y de capacitar y desarrollar a su gente, ¿no? Que eso es algo importante. Y con la inteligencia artificial, la capacitación se va a volver mucho más económica. Fácil. La otra vez estaba platicando con una persona que tiene una plataforma de educación de idiomas. Y que te pone un asesor, pero el asesor es la inteligencia artificial. Tú estás conversando
sin parar sobre el tema que quieras, inclusive hablado con un robotcito inteligente. No, está bien loco, güey. O sea, y yo le dije, oye, ¿y si crees que en un futuro necesites saber hablar un idioma para ciertas cosas? Porque, oye, si este podcast lo agarramos así como nos lo acabamos de aventar y el equipo lo mete a una maquinita que tenemos ahí, sale hablado en inglés. Con tu tono de voz, con tu ni te imaginarías que estuviste hablando inglés esta hora. Está cañón. Y eso acaba de pasar este año. Oye, y el próximo año nos vamos a aventar perspectiva económica, pero ya ni vamos a ser nosotros, güey. Va a ser la del chat. Va a ser hora de nuestro contenido, güey. Hablado, güey. Okay. No. En el tema de generación de contenido vienen cosas loquísimas, porque lo que hemos visto este año no tiene precedentes. O sea, estamos viviendo en un mundo de información infinita, ¿verdad? Que esté en la nube y cómo todo eso, para empezar, ¿cómo lo llamas? O sea, ¿cómo llamas tú al contenido que está en la nube? Y luego una vez que lo traduces, ¿cuál es la mejor forma de entregarlo? Eso va a regir, yo creo que el tema de los medios. Ya medios tradicionales ya lo están aplicando y todo porque, híjole, güey. Pues va a estar fuerte. Pero bueno, por lo pronto aquí estamos y nos acabamos de aventar el cotorreo. Señoras y señores, muchas gracias. Alejandro Dieck con nosotros. ¿Dónde pueden seguirte? Solicitar más información, lo que sea, porque me ha preguntado gente, creo que sí te los he mandado, que oye, es que quiero una asesoría o algo así. ¿Dónde pueden ver? Mando en mis redes, te mando datos para que lo publiques en su momento, ¿te parece? Y tú, no sé si quieras dar tu correo para sí, es A de Alejandro Dieck, como mi apellido, @consultoresdieck.com. Consultoresdieck.com para cualquier cosa. Sí, porque ya me acordé que la vez pasada me estuvieron preguntando y también pusieron ahí en el chat. Entonces ahí cualquier cosa. Mucho gusto. Para que manden el correo. Lo revisas, gacho. Claro, siempre. Ándale. Hasta luego. Gente, nos vemos. Un muy próspero y exitoso año 2024. Y bueno, pues aquí estuvimos dándole una pasada a las principales preguntas que la gente tiene. Miedos, inquietudes, hasta crisis existenciales sobre lo que puede venir el próximo año. Hasta la próxima. Bye, bye.